El Perú lo somos todos, todos y cada uno de nosotros, porque el Perú somos todos y unidos podemos. Unidos podemos salir, unidos podemos vencer el obstáculo que se nos vaya a presentar, porque el Perú somos todos. Hoy día vamos a tener un programa que es diferente. Hoy día no vamos a hablar de virus, no vamos a hablar de las espigas, de los anticuerpos, de los antígenos, de las vacunas. Vamos a dejar a un ladito eso hoy día. Hoy día vamos a hablar, señora, señor, de un poco de historia. Todo en relación, obviamente, a nuestro bicentenario. Pero también con la coyuntura que estamos teniendo en este momento, que es la pandemia. Y la pregunta que le hago es a usted, señora. ¿Sabía usted que el Perú ha sido tierra de epidemias desde hace muchos años? ¿Qué efecto tuvieron esas epidemias en la construcción social del Perú? ¿Cuáles han sido esas epidemias que de una u otra manera han moldeado lo que somos como peruanos? Pues hay una colección de libros maravillosa que se llama Los Nudos de la República. Estos nudos de la República son parte de una biblioteca de libros que se ha publicado este año por el Ministerio de Cultura. Se llama precisamente la Biblioteca Bicentenario. Entre estos nudos de la República, uno de esos libros se titula Pandemias y Salud Pública. Mire qué lindo título. Pandemias y Salud Pública. Historias de cuarentenas y vacunaciones en el Perú. Y el autor es un historiador. Él es doctor en historia. Él es especialista en historia de la salud. El doctor Jorge Locio Chávez, director del Instituto Ribagüero de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a quien tenemos en la línea telefónica y por el Zoom. Doctor Locio, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío. Encantado siempre de estar en su programa. Es un honor realmente, y en esta fecha tan especial, ¿no? Como usted señaló, los 200 años del Perú republicano. 200 años de Perú republicano. Doctor, usted como historiador debe tener un afecto especial por el tiempo, por este tipo de cosas, supongo, ¿no? Ustedes los historiadores tienen esa cosa allí en la mente de que el tiempo, las eras y todo eso, ¿cierto? Como historiador, ¿qué reflexión le da a estos 200 años de historia republicana? Yo creo que es un hito, uno de estos hitos de la historia, ¿no? Es un momento especial que se suponía debía ser un momento de celebración, ¿no? Como lo fue el centenario también, en el contexto del gobierno de Leguía, que se hizo mucha obra pública, monumentos, se celebró lo que usted señalaba al inicio, ¿no? Esta construcción de la peruanidad, este sentimiento de identidad. Bueno, ahora estos 200 años han pasado de ser un momento de celebración a ser un momento de reflexión, pero el tiempo después, como a los historiadores, como el espacio, tal vez a los arquitectos, ¿no? Es siempre estamos pensando en la línea temporal y siempre con una mirada de largo plazo. Yo creo que eso es lo que nos inculcan, ¿no? En los estudios. Exacto, ustedes son los que se van atrás, aprenden mucho, pero también mirando para adelante, porque es como un espejo retrovisor que ustedes miran, porque eso ayuda a explicar mucho lo que viene en el futuro y la presente realidad, obviamente. Doctor, es un tema bastante complicado. He leído su libro, que es maravilloso, Pandemias y Salud Pública. Lo felicito, la verdad que me encantó este libro. Es un tema difícil. A ver, quisiera yo llevarlo primero para que nos diga, porque estamos en radio, nuestros oyentes están en la casa, están en el taxi, están en algún lugar, y quisiera que se lleven de este programa algo sustancioso. Quizás la primera pregunta que tengo es, ¿cuántas pandemias o epidemias ha pasado el Perú? ¿Cuántas epidemias? Si se puede tener, digamos, desde los últimos 500 años, 200 años, ¿existen registros de algunos episodios de epidemias que hayan sido registrados? En general, numerarlos. Sí, doctor, existen registros porque como las epidemias y las pandemias han sido momentos de crisis, que han generado mucha muerte y han sido situaciones pues de tensión máxima, son eventos que se han registrado.
al menos en las crónicas, los cronistas dan cuenta de sobre todo de las epidemias de viruela, sarampión. Luego en la época republicana los médicos narran en sus memorias estos acontecimientos. Desde que existen ya instituciones como el Ministerio de Salud, está todo mucho más tal vez registrado, pero desde tiempos coloniales se registran las epidemias, ¿no? Porque además en épocas coloniales llevaba al colapso de pueblos enteros, ¿no? A una letalidad a veces de hasta 90%. Entonces eran momentos que se registraban, que uno puede hacer el recuento. No tengo un número exacto ahorita, pero han sido muchísimas, algunas más graves que otras, algunas de más impacto. La que estamos viviendo hoy en día va a ser de larga recordación. Si nos vamos 100 años atrás, vivíamos la influencia española, que también generó muchísimo impacto a nivel global. Y si nos vamos a la época de la independencia, nos encontramos con las epidemias de viruela y malaria, que también tuvieron mucho impacto. Claro, entonces vamos a seguir y vamos a tomar una brevísima pausa en este momento. Vamos a seguir lo que ha hecho usted en su libro. Vamos a hablar un poquito de la viruela, el sarampión, luego de la fiebre amarilla y el cólera a fines del siglo antepasado. Luego vamos a dar una vueltita por la peste bubónica que asoló el Perú a comienzos de los 1900. Luego la gripe española por 1918. Vamos a dar una vuelta por esos eventos inmediatamente después de la pausa. No se vayan, que estamos regresando en un momentito. Gracias por estar con nosotros en esta tarde del 27 de julio del 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién prende la radio o prende la televisión, estamos conversando con el doctor Jorge Locio Chávez. Él es doctor en historia, especialista en historia de la salud y el director del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica del Perú sobre las pandemias en el Perú. Todo esto a raíz de un libro buenísimo, señora, que le aconsejo que lo pueda conseguir. Pandemias y salud pública, historias de cuarentenas y vacunaciones. Ya nos ha dicho que la historia ha registrado eventos, viruela, fiebre amarilla, cólera, peste bubónica, gripe española. Se han registrado varios de estos eventos. Entonces quisiera hacer un repaso, doctor Locio, muy breve sobre estos eventos. Háblenos de la viruela. ¿Cómo podemos enfocar esto de la epidemia de viruela? Obviamente desde que llegaron los españoles se calcula que 80% de los 6 millones de habitantes que tenía América murieron por la viruela y el sarampión. Cuéntenos brevemente de esto. Sí, la viruela es un caso particular porque, como usted señala, fue una de las causas principales del colapso del imperio incaico. A veces la historia presta mucho más atención a los temas políticos o a los temas económicos, pero la viruela muestra cómo las enfermedades han sido también agente de cambio histórico. Y hay imperios que han caído debido a ciertas enfermedades. Y ejemplo cercano a nosotros, es la viruela y el imperio incaico. Los españoles trajeron nuevas costumbres, nuevos alimentos, pero también nuevas virus, bacterias que no se conocían en las Américas, ¿no? Y por eso tuvo tanto impacto en la viruela, ¿no? Una enfermedad muy contagiosa y letal. En el caso de la viruela, además, tiene un componente importante para la historia de la salud, que la primera vacuna que se desarrolló fue la vacuna contra la viruela, ¿no? Y eso permitió también una respuesta eficaz a partir del siglo XIX. Ahora, hubo toda una campaña de vacunación contra la viruela, incluso hubo una llamada expedición de la viruela que vino desde España, ¿no? Eso fue increíble a fines de los 1800. Uno pensaría que la viruela las vacunas son de ahorita, pero no, a fines de 1800. ¿Cómo fue eso? Sí, la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela, la desarrolló un médico británico, Edward Jenner, a fines del siglo XVIII, y viendo los efectos positivos que tenía para prevenir que la gente se contagie, la corona española decidió que la vacuna jenneriana tenía que llegar al virreinato peruano. Entonces se mandó una expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que curiosamente, un dato anecdótico que llama la atención es que como no existían las técnicas de refrigeración que existen en la actualidad, se tuvo que usar niños huérfanos para trasladar el fluido vacuno desde España al Perú.
Y en el Perú se formó la Junta Central de Conservación de la Vacuna, que es como la primera institución, digamos, de alcance nacional en salud, y empezó una campaña, que fue una campaña compleja, como usted entenderá, doctor, ¿no? Porque primero por las técnicas de refrigeración, segundo por convencer a la población que se vacune, había mucho escepticismo, mucho temor, muchos rumores, ¿no? Los antecedentes de los fake news, ¿no? La idea que se estaban transmitiendo otras enfermedades, que eran las campañas de vacunación excusas para censar y cobrar más impuestos. O sea, demandó todo un esfuerzo logístico y de convencimiento a la población. Fake news, o sea, en esa época también habían los fake news, obviamente ahora el fake news se traslada a través del WhatsApp. ¿Cómo se trasladaban las fake news en esa época? Era mucho Radio Bemba. Del boca a boca, Radio Bemba, o también pues no, corrían folletines impresos, y por ahí se transmitían estas ideas, ¿no? Y además hay que recordar que el poder o el alcance, digamos, de la medicina científica en esa época no era el mismo que el actual. Entonces, por supuesto, había la universidad, había médicos formados en medicina occidental, pero había muy distintas explicaciones sobre la salud y la enfermedad. Uh-huh. O sea que esto de la viruela fue un evento muy, muy grande que se bajó el imperio de los incas prácticamente y luego ya originó toda una campaña de vacunación, probablemente la gran primera campaña de vacunación en el Perú. Luego vino la fiebre amarilla y el cólera en 1868, en la última parte del siglo antepasado. Esta lo que trajo fue un racismo increíble. Cuéntenos cómo fue el racismo que desató esta epidemia de fiebre amarilla en 1868. Sí, las epidemias de fiebre amarilla y sobre todo la gran epidemia de Lima, como se le llamó a esa de 1868, que mató a muchísima gente en la ciudad, desató una ola de racismo contra los migrantes chinos, porque hay que entender que coincidió, o en parte se explica, está vinculado con el boom del guano. El boom del guano hizo que hubiera mucho comercio entre Lima, Guayaquil, Panamá. Eso hizo que la fiebre amarilla se disparara, digamos, pero coincidió con la llegada de los migrantes chinos que fueron traídos para trabajar en parte en el boom del guano. Una sociedad muy racista, inmediatamente muchos médicos limeños, prensa limeña y la sociedad limeña acusó, obviamente eso no fue así, pero acusó a los migrantes chinos de ser los culpables de haber traído la enfermedad. Y hay mucha caricatura de época, mucho discurso médico y mucha acción estatal que se dirigió contra los migrantes chinos. Y se les acusó de ser los responsables de traer la enfermedad por su falta de higiene, por comerciar con el opio y por sus faltas morales, ¿no? Se combinaba un poco todas estas explicaciones. Wow. Y eso trajo incluso toda una idea que se hablaba como del mejoramiento de la raza, escribe usted en su libro, ¿no? Toda esa zona de que estos seres son inferiores, no deberían estar con nosotros, no deberíamos cruzarnos, deberíamos traerlo a los europeos, y la familia decían, cásate con un europeo para mejorar la raza. ¿Cómo fue ese evento que me encantó en el libro? Es una idea que era muy fuerte, que luego se convirtió, bien entre comillas, por favor entenderlo, en una ciencia que fue la eugenesia, ¿no? Esta idea que había razas superiores y razas inferiores. La raza superior se consideraba en esa época la noreuropea, y entre las razas inferiores estaba, por ejemplo, la china o la población negra. Y luego, en esta idea jerárquica, había como grupos intermedios. Y hay un vínculo muy importante con la salud, porque una de las características, entre comillas, de estas razas inferiores es que eran más propensas de contagiarse y contagiar enfermedades. Entonces muchas veces se culpaba, cuando había epidemias de cólera o fiebre amarilla, a estas supuestas razas inferiores. Ahora sabemos que no tiene nada que ver, pero en esa época las explicaciones raciales y los prejuicios raciales tuvieron mucha influencia en las políticas públicas.
Exacto, y hay un libro de Jaime Pulgar Vidal que habla sobre el fútbol, goles y golpes, o golpes y goles, no sé si lo he leído, que habla precisamente sobre esto, la eugenesia, como que el fútbol se creó como una disciplina deportiva, pero que en realidad a lo que llevaba era el mejoramiento de la raza en base a la disciplina del juego, etcétera, etcétera, pero cayó en Perú, y ahí en ese libro Jaime habla de cómo el fútbol se convirtió en fulbo, el fulbo del pueblo, de la gente, en que ya no había disciplina ni nada, solamente era hacer guachitas y meter goles y tratar de divertirse. Doctor Locio, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regrese vamos a ir a ver qué pasó con esta epidemia de la peste bubónica en 1930, qué es lo que se sabe de esa época. No se vayan, que regresamos en un momentito. Nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Jorge Locio Chávez. Él es doctor en Historia de la Ciencia, especialista en Historia de la Salud, director del Instituto Ribagüero. Y estamos haciendo un breve repaso acerca de las epidemias y pandemias que ha sufrido el Perú en su historia. Y hemos repasado cosas como la viruela, la fiebre amarilla y el cólera. Y hubo una, doctor Locio, de la peste bubónica a comienzos del siglo pasado. Y muchos dicen de que esta canción que le voy a ponerla a nuestros oyentes, fue inspirada en esos episodios, esos acontecimientos de la peste en el norte de nuestro país. Don Oscar Avilés le puso música así. La gripe, pero dicen que en realidad fue la peste que llegó a Chepén, al norte, y quien escribió esta canción decía: y muere tanta gente pobre y la decente, o sea, la acomodada, no moría, ¿por qué será? Esa es otra de las tesis de su libro, ¿no? Esto de que esta visión de salud solamente biológica, solamente médica, que nunca tomó en cuenta las condiciones de pobreza de la gente, de hacinamiento, condiciones socioculturales que se reflejan en esta canción. Se muere el pobre, pero el rico no muere. A ver, ¿cómo fue esta epidemia de peste bubónica en el norte del país? Sí, doctor, dos cosas sobre lo que ha dicho muy valiosas, ¿no? Lo primero es que sí, efectivamente, inicios del siglo XX, las primeras 3 décadas del siglo XX, hubo recurrentes epidemias de peste bubónica en las ciudades de la costa. Fue una pandemia que llegó desde Asia y luego se extendió también al Ande y a la Amazonía. Murieron miles de peruanos. Nuevamente se echó la culpa a los migrantes japoneses, a los migrantes chinos y, como decía la canción, a los sectores menos acomodados. Ya en ese momento ya se sabía, ya se había producido el descubrimiento científico de que era una bacteria la responsable finalmente de la enfermedad, que estaba asociado también con la convivencia con las ratas, es decir, condiciones de vida, tuburización en las viviendas. Pero como dice la canción, ¿no?, que es otra realidad de la salud, y que no sé si usted recuerda que cuando empezó la COVID también se hablaba de que era una epidemia democrática en el sentido que afectaba a todos por igual. Ajá. Pero luego ha quedado comprobado que no es así, que la gente Exacto. que tiene la capacidad después de permanecer en sus casas o escaparse a lugares menos, tuburizados, se contagió mucho menos. Y ahora, como hace 100 años, la gente de menos recursos era la más expuesta por el hacinamiento, por la convivencia con las ratas, por la imposibilidad de acceder a agua potable, no tener desagüe. Entonces, todo eso influye en el impacto de las epidemias. Pero en ese momento, hace 100 años, se le echaba la culpa a los migrantes y a los sectores menos acomodados, ¿no?, como si fueran los culpables de la enfermedad. Igual que ahora, en realidad es igual que ahora. Se ha visto esto como en Estados Unidos y en muchos otros países las poblaciones asiáticas han sido atacadas directamente en las calles porque se les echa la culpa de que ellos han creado este nuevo coronavirus. El ser humano no cambia a través de la historia, parece, doctor Locio. Pasemos brevemente a esta sí fue pandemia, la gran pandemia de 1918.
esa que mató, se calcula, entre 50 y 90 millones de personas en el mundo, duró 3 años, se extinguió solita, pero llegó al Perú. ¿Cómo llegó al Perú? ¿Qué se sabe de esta gran pandemia en 1918? Doctor, una forma de graficarlo es que es tal vez el antecedente más parecido a lo que estamos viviendo. Era un contexto como el actual de mucha globalización, o sea, de mucha gente que viajaba por todo el mundo. Es el contexto de la Primera Guerra Mundial, soldados norteamericanos en Europa, soldados europeos en África, en Asia, o sea, es decir, movimiento, personas a nivel global. Pero en barco, no habían aviones. En barco, exacto, sí. El movimiento en barco, se desata la pandemia y más o menos o sea, yo pienso que la forma de graficarlo es lo más parecido a lo actual porque las medidas de respuesta fueron muy similares a lo que hemos vivido, es decir, cuarentenas, aislamiento de los enfermos, prohibición de espectáculos públicos, uso de mascarillas. Tal vez las diferencias, las dos más grandes, es que las cuarentenas eran más focalizadas, o sea, nunca en la historia como ahora ha habido esta cuarentena en que en algún momento todo el mundo está encerrado en sus casas. Eso nunca ha pasado en la historia y las consecuencias de eso están por verse, culturales, ¿no? De salud mental, todo eso está por verse, pero es lo más parecido a lo que hemos vivido. En el Perú murieron también miles de personas, además celebrábamos, doctor, el centenario. Entonces, o sea, eran como los momentos previos, ¿no? O sea, está el contexto de Leguía, la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Había como momentos de celebración que hicieron que la pandemia se expanda más rápidamente, ¿no? Qué interesante. Un espejo de lo que está pasando, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Twitter, sin la hiperconectividad que tenemos ahora, pero realmente un espejo en lo que se refiere a la vulnerabilidad del ser humano frente a un virus. Doctor, hagamos la última pausa. Cuando regresemos, quisiera enfocarme con usted en algunos de los aspectos sociales que causan las pandemias. ¿Cómo es que las pandemias, usted dice en su libro, que han sido agentes de cambio en el Perú? Vamos a repasar algunos de esos agentes, situaciones que han cambiado gracias a las pandemias. Historia de la salud, y tiene su doctorado en Historia de la Ciencia. ¡Qué maravilla! Y hemos hecho un repaso, señor, acerca de todo lo que han sido las epidemias y pandemias en el Perú en su historia. Antes de continuar, doctor Locio, permítame hacer un anuncio para nuestros oyentes. De acuerdo al Ministerio de Salud, que nos pide que les digamos esto a todos los oyentes. ¡Atención! Estos feriados de fiestas patrias, o sea, mañana 28 y pasado 28 y 29 de julio, los equipos de vacunación van a seguir trabajando con normalidad. Por favor, no posterguen su cita, cumplan con el cronograma de vacunación. Si quiere mayor información sobre esto, en el portal web Pongo el Hombro, allí va a encontrar la información, pero atención, 28 y 29 de julio no va a ser feriado para los vacunadores. Vacúnense, por favor. Gracias, doctor Locio, por estar con nosotros. Cuando leí su libro, 2 puntos me llamaron realmente la atención muchísimo. Uno es esta lucha que se ha entablado en la historia entre lo que es la medicina tradicional, ese conocimiento ancestral de los Andes, de la selva, y lo que venía de Francia en un momento, Estados Unidos, la medicina. ¿Cómo es que las pandemias revelaron esto y qué impacto han tenido? Yo creo, doctor, que es una realidad hasta el presente, o sea, histórica y hasta el presente. Y es que a veces no somos conscientes o no recordamos que el país es un país multicultural. Y existen distintas cosmovisiones en el Ande, en la Amazonía y en la costa también, en mismo Lima, y distintas explicaciones a las enfermedades y a los problemas de salud. En el Ande, cuando llegan los españoles, ya existía pues una tradición sanitaria antigua, que como pasaba también en Europa en esa época, había mucha explicación mágico-religioso de las enfermedades. Muchas veces se atribuían a castigos divinos, en este caso a veces a las ofensas que se podían hacer a los apus. El aire malo.
Exacto, y una lógica del desequilibrio, ¿no? Que una vida sana era una vida en armonía, desde lo físico, lo espiritual, lo mental, o sea, una visión más holística. En la Amazonía hasta ahora están los rituales con el uso del tabaco o el uso de la ayahuasca, el San Pedro en la costa. El alcohol. Es decir, exacto. Tenemos nosotros en el Perú toda una riqueza histórica de saberes tradicionales, pero es difícil y es complejo combinar eso con las políticas que parten desde la ciencia occidental. Y hay un esfuerzo de interculturalidad, pero desde el Ministerio de Salud, pero es un tema complejo. Es una realidad del país, ¿no? Bueno, y ese enfrentamiento se hizo mucho más obvio en épocas de epidemias y de pandemias, obviamente. Para terminar, doctor, usted dice en su libro que las pandemias han sido agentes de cambio en el Perú. Tenemos tres minutitos. A ver, desarrolla el tema. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ejemplo nos puede dar? Mire, doctor, a veces, lamentablemente, porque es una mirada más limitada, desde la historia y las escuelas y las mismas universidades se enfoca solo en los cambios políticos, los cambios económicos, las revoluciones, las guerras como los agentes de cambio, y no es así. Por ejemplo, hemos hablado cómo la viruela fue un factor determinante en la caída del imperio incaico y en los cambios, porque hubo un colapso enorme de la población. En la misma Europa, la peste negra, por ejemplo, que llevó un colapso de la población europea, llevó al fin del feudalismo. En el caso cultural, por ejemplo, un ejemplo más reciente, la pandemia del SIDA en la década de los 80 llevó a cambios en lo que era la vida sexual, por ejemplo, de las personas. Y si uno ve, hemos hablado, por ejemplo, de las epidemias de peste bubónica, la epidemia de influenza española, eso llevó a que en el Perú se institucionalizara la salud, se crearan una serie de instituciones nacionales como la Dirección de Salubridad Pública, luego el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Vacuna, para confrontar las epidemias. Y llevó a la idea de que el Estado, era deber del Estado cuidar de la salud. Entonces, históricamente, además, las epidemias, por ejemplo, de tifus, fueron responsables en parte de la caída del ejército napoleónico en Rusia, la malaria en la Segunda Guerra Mundial, diezmó también a los ejércitos europeos, norteamericanos. Es decir, las epidemias han tenido impactos en lo político, en lo social, en lo cultural. Y es un tema que yo creo que a veces se olvida, pero que es real. Y ahora nos queda también un poco especular cómo va a cambiar el mundo a partir de la COVID. Y aunque no podemos predecir el futuro, creo que algunas cosas ya están cantadas, ¿no? Por ejemplo, la virtualización o semi-virtualización de muchas actividades. Yo creo que ese es un cambio que de todas maneras se va a venir, ¿no? Y un reclamo, creo, también de mayor presencia estatal en salud, ¿no? Que es otro cambio que creo que se viene. Correcto. Esperamos que eso quede como una consecuencia de esta pandemia en el Perú, lo que es la unificación de los sistemas de salud, el reforzamiento de los sistemas primarios de salud a nivel de los vecindarios. La gente se ha dado cuenta que si no tiene un centro médico en su vecindario, le va a ser muy difícil ir hasta un hospital. Doctor Locio, y quiero invitar a nuestros oyentes porque vamos a volver a conversar con usted el día 29, pasado mañana, y vamos a hacer un análisis un poco ya más, ha sido muy grande desde la época de los incas. Vamos a hacer un análisis con usted de los 200 años del Bicentenario. ¿Qué hitos han habido en la historia de la salud en estos 200 años? Así es que invito a nuestros oyentes el día 29 a las 3 de la tarde. Vamos a conversar con usted. Doctor Locio, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A usted, doctor, le agradezco mucho y lo felicito. Yo lo he seguido desde hace mucho tiempo, yo lo admiro mucho, y ese rol que usted cumple de divulgación científica, médica, es otro rol que hay que revalorar. Yo creo que la pandemia también nos ha mostrado eso, ¿no? Muy amable, gracias por su generosa palabra, doctor Locio. Entonces nos encontramos el 29. Gracias, hasta luego, gracias. Muy agradecido. Hasta luego. Gracias por estar con todos los oyentes de RPP Noticias. Tenemos visita.
Sí, tenemos visita. ¿Quién está visitándonos? Está Fernando Carballo. Fernando, qué gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Muy buenas tardes, soy Fernando Carvalho, primo hermano de Brenda Carvalho. Bueno, para informarle que hoy en Los Chistosos, bueno, todos estamos a la expectativa de la llegada de los presidentes de la República, de los países vecinos, los mandatarios que van a venir a, bueno, a la asunción de mando del presidente Castillo. Así que vamos a conversar con Evo Morales, bueno, que ha tenido una reunión ayer con el señor Cerrón en un restaurante de Lima. Dicen, al parecer han comido tallarines rojos, eso es lo que han informado, ¿no?, los periodistas. Así que todo esto y mucho más, doctor Elmer Huerta, vamos a tener en Los Chistosos. Muchas gracias, porque yo le recuerdo que usted es Hernán Vidaurre y usted trabaja en Los Chistosos. Muchas gracias, mi querido Fernando. Un abrazo. Usted se queda con Los Chistosos, señor, señora. Si le gustó el programa de historia que hemos hecho hoy día, pues ha sido obra de Betty Elías y Catalina Quito, quienes han producido el programa. Chiqui Porras estuvo con nosotros en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Quédense ustedes con Los Chistosos. Chao.